Señor. Que mi deseo sea adorarte. Que mi deseo sea hacer tu voluntad, Señor. Pero reconocemos, Dios, que solos no somos capaces, Señor. Pero contigo, Dios, somos más que vencedores, Rey. Ayúdanos, Señor. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Aleluya, aleluya, mi alma clama a ti. Así es, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, para que nuestra alma clame siempre a ti, que nuestra alma sea agradecida contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Señor, mi único deseo es tener tu corazón, habitar en tu presencia y conocerte más. Mi alma clama a ti, te anhela mi corazón. Aleluya. Aleluya.
libro de Isaías capítulo 53, libro de Isaías capítulo 53, y leemos del 1 al 6. Isaías 53, versos del 1 al 6. ¿Lo tienen? Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No habrá parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, maravilloso Rey de los cielos. Gracias, Señor, porque tú traes, Señor, bendito Dios de la gloria, esa palabra de revelación, esa exhortación, Señor, a través de la cual, maravilloso Dios, tú nos muestras, Señor, y nos demuestras tu amor, maravilloso Rey, tu misericordia y tu fidelidad. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La mayor parte de las cosas tienen un porqué, ¿o no? Claro, tienen un porqué. Y ese porqué, usted y yo lo entendemos después. Lo entendemos después. ¿Por qué? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios aquello? Entonces nos queda el interrogante. ¿Por qué Jesús sanó a los enfermos? Es el tema que les quiero compartir. ¿Por qué Jesús sanó a los enfermos? ¿Por qué los sanó? Porque había enfermedad. ¿Y la enfermedad qué trajo? Necesidad. Y la necesidad muchas veces, ¿qué hace? Aviva nuestra fe. Aviva nuestra fe. La fe hace que Dios se manifieste. ¿Y la fe qué es? Es lo contrario de la incredulidad. La fe es lo contrario de la incredulidad. Entonces, ¿por qué llegan muchas veces las enfermedades? ¿Por qué llegan esos momentos difíciles? ¿Por qué llegan? Porque es necesario para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe permanezca, para que nuestra fe madure y crezca. ¿O no? Claro. ¿Qué pasó con muchas personas? Escucharon hablar de Jesús y decían: Jesús sanó a fulano, Jesús sanó a sutano, Jesús sanó a este, Jesús sanó a aquel. Entonces esa parte, ¿qué pasaba con esto? Cuando llegaba esa noticia: uy, Él es la solución, Él es la solución, Él es la solución, Él es nuestra ayuda, Él es lo que usted y yo necesitamos, Él es. Y cuando Jesús llegaba, ¿qué pasaba? La gente corría hacia Él. ¿Y cómo se iban? Se iban sanos, se iban bendecidos, se iban limpios. Entonces, uno dice: ¿por qué? Pero Jesús vino solamente por esa persona que estaba enferma. No. Hay un propósito mayor para que esas personas tuvieran una enfermedad, una necesidad, un problema. Hay un motivo mayor. ¿Cuál será ese motivo?
La persona sin problemas busca solución. No. La persona sin enfermedad busca cómo sanarse. No. No lo busca porque como no tiene necesidad, está bien así como se encuentra. Entonces tiene que llegar la necesidad para que uno tome la decisión. Para que uno tome la decisión de qué? De buscar la solución. Porque es lo que pasa con nosotros. ¿Qué tenemos nosotros como seres humanos? Somos muy relajados. Así estoy bien. Si usted tiene en el bolsillo, ¿de qué se preocupa? ¿Ah? Estoy bien, estoy bien. Pero si llega una enfermedad y no hay plata, ¿qué se hace? Venga, mano, présteme 50, présteme 100.000 pesos y se busca la solución. Se busca. Se busca al médico, se busca lo que sea. ¿Para qué? Porque el problema en que se convierte en una necesidad. Y vamos a mirar el por qué Jesús sanó a los enfermos. Mateo 11, del 2 al 5. Del 2 al 5. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Perdón, espere que comencé desde el 1. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús y le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué dice? ¿A los pobres qué es? Anunciado el Evangelio. ¿Y es anunciado el Evangelio? ¿Esto es qué? A la garganta. Y muy bueno, José. Bueno, entonces, ¿por qué Jesús sanó a los enfermos? Por algo sencillo. Porque a través de la enfermedad, las personas llegaban a Él. ¿Y qué hacía Él? ¿Lo sanaba? Váyase para la casa. No. Él compartía la palabra, compartía el Evangelio. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús vino a compartir el Evangelio? Porque una de las mayores necesidades que los seres humanos tenemos es conocer el Evangelio, es escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque sin el Evangelio el hombre no tiene salvación. ¿Y qué hizo el Señor? Vino a traer el Evangelio. Ahora, el Evangelio, ¿cómo lo podemos entender? Es poder de Dios. ¿Pero es poder de Dios para qué? Para salvación a todo aquel que lo obedece. Y lo que Él quiere es que usted y yo encontremos eso, que cada ser humano tiene una necesidad. ¿Por qué? Porque está enfermo espiritualmente. La persona sin Cristo, ¿cómo está? Enferma espiritualmente. Y el único que puede sanar a esa persona, ¿cómo se llama? Se llama Jesús. No hay otro. Entonces el Señor vino a predicar, vino y sanaba a los enfermos, porque era la manera a través de la cual la gente llegaba a Él. Yo pregunto, ¿a usted qué lo llevó al Evangelio? ¿Qué lo llevó? ¿Lo invitaron a almorzar? ¿Le dieron venga que aquí le tengo un regalo? ¿Fue así? No. Siempre tuvo que pasar algo que nos llevara ¿a quién? Que nos llevara al Señor. Y llevarnos al Señor, ¿qué pasó? Cuando nos llevó el Señor, ¿qué pasó? Recibimos el mejor regalo. No recibimos los zapatos, ni la camisa, ni el pantalón, ni el vestido. No recibimos un reloj, ni una cadena. Recibimos a Cristo y recibimos la salvación, porque los pecados nos fueron perdonados. Perdimos la enemistad con Dios y volvimos a ese regalo de la amistad con Dios. Amén. Pues, ¿por qué el Señor vino?
para que a través del Evangelio la gente, aquellos que no conocían, se acercaran al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre, sin la palabra, ¿cómo está? Está alejado de Dios. Ahora usted cómo se siente, usted cómo se considera, usted cómo se ve. Me veo bendecida, que se ve bendecida, pero yo cómo me veo en la presencia de Dios, en esa amistad con Dios. ¿Cómo me veo yo? En ese respaldo, en la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios somos bendecidos. Por la gracia de Dios, usted y yo vemos cómo Dios es fiel. El Señor a uno lo sorprende, el Señor a uno lo sorprende. Pero ¿por qué el Señor nos sorprende ahora? Porque un día el Señor sanó nuestra enfermedad, la enfermedad más terrible, la enfermedad que la medicina y ningún médico, ninguna ciencia podía curar. La enfermedad espiritual, el pecado que había en nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Ahora, ¿por qué necesitamos ser sanos de esa enfermedad? ¿Cuál es la enfermedad que ahora está molestando más al ser humano? El cáncer. El cáncer físico. Pero el pecado es un cáncer espiritual que lo lleva a ¿dónde? El cáncer físico lleva a la persona ¿a dónde? A la muerte. ¿A la muerte qué? Física. Pero el pecado es un cáncer que lleva al hombre a la muerte espiritual. Lo lleva a la muerte espiritual. Y es estar apartado de Dios. Entonces, por eso es que nosotros, pues que el Señor vino, ¿para qué? Para liberarnos de ese problema. Porque el que llegaba a Jesús, si el ciego llegaba, ¿qué pasaba con él? Veía. El mudo hablaba. El sordo oía. El cojo andaba, saltaba. Pero los que venían escuchaban la palabra. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué el Señor sanaba a los enfermos? Era para que la gente viera que en el Evangelio se manifiesta el poder de Dios. En el Evangelio se manifiesta el poder de Dios. En el Evangelio, usted y yo podemos recibir el milagro de Dios, un milagro de Dios. Porque en los milagros, ¿dónde están? Solo en el Señor. Fuera de Él no hay milagros. Fuera de Él no los hay. Entonces, ¿Él por qué hizo eso? ¿Por qué sanó a los enfermos? Porque era la manera de ¿qué? De llamar la atención de la gente. Entonces mire lo que es una necesidad, lo que es un problema. Es las cosas que muchas veces Dios usa ¿para qué? Para llamar nuestra atención. Y que usted y yo tomemos la decisión de acercarnos ¿a quién? Entonces de acercarnos a Él. ¿Pasó o no pasó? Hoy en día usted ¿cómo se siente? Hoy en día usted ¿cómo se ve? Antes usted y yo ¿cómo estábamos? Como la mate maracuyá. ¿Para dónde voy? ¿Ahora qué hago? ¿A quién le digo? ¿Qué hago para salir? ¿Quién me puede ayudar? Pero cuando llegamos a Cristo, la solución llegó y el problema desapareció. Usted y yo salimos ¿de dónde? De ese enredo que teníamos. Salimos porque el Señor nos sacó de allá. Entonces, ¿qué es lo que para qué es un problema? Porque Dios quiere llamar Dios quiere llamar la atención de quién. No solamente la de nosotros, sino también la de los de afuera. El Señor había podido hacer esto. No, Noé va a vivir 80 años. Voy a dejar que Noé viva 79. Y a los 79 lo sacudo para que me busque y sea salvo. Dígame, ¿qué testimonio había ahí? ¿Qué llamado de atención había? Ninguna. Pero la gente conoció a Noé, sabían quién era: bebedor, jugador, fumador, vulgar. Y que han hecho muchos amigos. Con Noé, ¿cómo está? Pero no más. ¿Por qué? Porque la gente ha visto los cambios. ¿En quién? En Noé.
¿Por qué a usted mucha gente se ha apartado? Aún la familia. Porque han visto los cambios, han visto la obra que el Señor ha hecho en usted. Ha visto el milagro sobrenatural, el milagro que no podía hacer el doctor, que no podía hacer ningún otro. Lo hizo el Señor. Ya no bebe, ya no fuma. Ya no, ese ya no le gustan los chistes. No, ya no le gustan las fiestas. Déjelo. ¿Qué dice? Ya murió para el mundo. Que nos amargamos y yo amargado no soy. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Me llevó a morir a las cosas del mundo y a resucitar para el reino de los cielos. Mire lo tremendo. Bueno. ¿Por qué Jesús sanó a los enfermos? Vaya a Mateo 8, 16 al 17. Bueno. 8, 16 al 17 y dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Perdón, me pasé. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo tremendo. ¿Por qué causa Jesús sanó a los enfermos? Porque cuando Él no solamente sana a los enfermos, sino que comparte la palabra, muchas palabras del Señor son promesas para el cristianismo. Son promesas para los seguidores. ¿Qué es lo que dice en Marcos? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así, entonces yo tengo que hacerme bautizar para ser salvo. No. La palabra dice el que creyere. Entonces, traducido, dice al que me obedezca, al que lo siga, ese será salvo. Ese. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Que si una persona acepta a Cristo, lo obedece, se consagra, ¿qué pasará con él? Dice, será salvo. ¿Qué otra promesa hay que nos diga a usted y a mí? Es que si yo hago esto, el Señor me va a llevar. Juan 14:3. ¿Y el qué dice? Y yo, si me fuere, iré, os prepararé lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, ¿qué me está diciendo? La promesa es que si yo me consagro al Señor, que si yo me comprometo y permito que Dios forme a Cristo en mí, cuando venga el arrebatamiento, aquí se va a quedar mi ropa, porque mi cuerpo y mi alma se irán con el Señor. Amén. Esa es una promesa. El Señor va a levantar ¿a quién? A los consagrados, a los obedientes, a los comprometidos. ¿A quién se va a llevar el Señor? A los santos. Los santos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hay una promesa. Hay una promesa. Los santos se irán ¿con quién? Se irán con Él. ¿Por qué tengo que ser santo? Porque hay una promesa que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, que para ver a Dios, el santo ¿a quién va a ver? La persona que vive en santidad, la persona que se guarde para Dios, que se comprometa, una persona que sea disciplinada en la parte espiritual. ¿Cuál va a ser la recompensa? Va a ver al Señor cara a cara. Ahora, lo tremendo es que para verlo cara a cara, Él va a bajar. Invíteme a desayunar. Tintico. Invíteme a tinto. ¿Será que sí? No. ¿Cuál es la promesa? Que para ver al Señor cara a cara estaremos en su presencia. Y estar en su presencia es estar donde Él está ahora. Allá estaremos. Entonces, ¿qué me está diciendo?
Por eso el Señor vino, ¿para qué? Para que usted y yo, no solamente para que los de aquel entonces, no solamente pudieran ver el milagro, sino también escuchar esa palabra. Y que escuchar esa palabra, ¿qué pasaba? Era que aquel que la escuchaba, la guardaba en el corazón. Entonces el que tenga la palabra guardada en el corazón, va a ver los resultados de la palabra. Porque la palabra puede estar en la mente, pero si no está en mi corazón, nada pasa. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso está el vulgar, el mentiroso, porque es lo que tiene en el corazón. Entonces, él enseñaba la palabra, ¿para qué? Para que aquellos que la escucharan, la guardaran, para que también la transmitieran. Es que Jesús dijo esto, Jesús dijo esto, Jesús dijo esto, Jesús dijo esto, y cómo le parece que se acuerda de fulano de tal, que era ciego, y cómo le parece que fue un de Jesús, y él le puso las manos, lo tocó, y él restauró la vista, recobró la vista. Entonces, oiga, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la persona para que sea sano, para que sea libre? ¿Qué le decía? Vaya donde Jesús de Nazaret, vaya donde Jesús de Nazaret, vaya, y Él lo va a sanar. ¿Qué estaba transmitiendo la persona? Una promesa. Si usted va donde Jesús de Nazaret, Él lo va a sanar, Él lo va a liberar. Porque era lo que la gente había visto y también lo que la gente había escuchado. Entonces, el Señor, con sus hechos, ¿qué nos deja a usted y a mí? Una promesa. Esa promesa, ¿cómo la entiendo? ¿Cómo la puedo entender? Fácil. Porque esa promesa es real. Por algo sencillo. ¿El Señor Jesús murió? Sí. Pero resucitó. Si Él resucitó, está vivo. Y si Él está vivo, puede cumplir la promesa. Porque ¿quién no puede cumplir una promesa? El que está muerto. Pero el que está vivo sí. Y Jesús de Nazaret murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Entonces, ¿qué me está diciendo? La promesa es real. Si no veo la promesa cumplida, ¿es por qué? Porque yo no hago nada. Pero si yo hago lo que los otros hicieron, ¿qué va a pasar? Yo voy a ver el resultado de esa promesa. Yo lo voy a ver. ¿Qué hizo fulano? ¿Qué hizo fulana? Para ser sana, para recobrar la vista. ¿Qué hizo? La Biblia nos dice exactamente lo que la persona hizo. Ahora vamos a ver un ejemplo cerquita que para muchos es muy difícil. Entonces, vaya conmigo a Marcos 3, del 1 al 5. Alguien lo quiere leer duro, pero por favor que sea duro. Marcos 3, del 1 al 5. Jesús entra en la sinagoga un sábado, donde encuentra a un hombre con una mano seca. Mientras lo observa para acusarlo de infringir el día de reposo, Jesús llama al hombre seco, lo defiende de la acusación y le pide que extienda la mano, la cual queda sana, demostrando la compasión divina y desafiando la rigidez de las leyes religiosas. Bueno, esa es otra versión. Es otra versión. Voy a leer en esta. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él le dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar o dar vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, con enojo entristecido,
por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Qué fue lo que hizo este hombre para ser sano? Hizo lo que Jesús le dice. Y cuando Jesús le dice, ¿qué estaba haciendo él? Revelándonos su voluntad. Porque eso fue lo que hizo con el Evangelio. Revelarnos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer este tipo? ¿Qué tenía que hacer? Creer y hacer lo que sí. Él se acerca. Pero Jesús le dijo: extienda la mano. Extienda la mano. Él no llegó y le cogió la mano. No. Él le dijo: extienda la mano, extiéndala. Si él no extiende la mano, hubiera sido sanado. No hubiera sido sanado. Pero como él hizo exactamente lo que Jesús le dijo, él fue sanado. Porque lo que él le dijo era lo que Jesús quería que él hiciera. Y esa es la voluntad de él. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Cuando viene, ¿a qué viene? A revelarnos la voluntad de quién, la voluntad del Padre y la voluntad de Él. ¿Qué es lo que la palabra dice? No es porque digamos, sino porque porque hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para conmigo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con usted? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con la iglesia? Es algo que usted y yo necesitamos conocer y aprender. ¿Y dónde? ¿Dónde usted y yo escuchamos la voluntad de Dios? ¿Dónde la entendemos? Primero, cuando leemos, y segundo, cuando hacemos lo que Él nos dice. ¿Qué es lo que Él dice? Venga, apártese, oren, oren. Y el Padre que está en secreto, que ve en lo secreto y escucha en lo secreto, ¿qué hará? Dice, los recompensará en público. Entonces, esa es la parte que nosotros necesitamos. Él vino, hagan esto y hagan esto. La voluntad de Dios, ¿qué es? La voluntad de Dios es ayudar al que se acerca a Él, bendecir al que se acerca a Él, levantarlo. Pero ¿qué fue lo que le dijeron? Es que es lícito sanar en un día de reposo. ¿Por qué? Porque era una religión, era una religiosidad. Y muchas veces, ¿en qué caemos nosotros como cristianos? En una religiosidad. Caemos en eso. ¿Vemos la gloria de Dios? No la vemos. Pero cuando yo voy y hago la voluntad de Dios, ¿qué hace la voluntad de Dios? Me saca de la religiosidad. Me saca de ahí. Porque la religión es que es algo a mi manera. Yo lo creo, me parece. Pero usted y yo no estamos llamados ¿para qué? Yo creo, me parece. Es para que aceptemos y hagamos como Él dice y como Él lo estableció, que es la voluntad de Él. Entonces, a eso vino, a enseñarnos su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Dios quiere salvar, Dios quiere salvarnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere hacer de nosotros esa nueva criatura, liberarnos del viejo hombre. Él quiere hacerlo, porque esa es una de las voluntades, esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué Jesús vino? Porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Y por dónde comienza? Comienza por nosotros. Entonces, si yo me meto y hago la voluntad de Dios, yo voy a ser salvo. Pero hay algo, es que Dios me va a usar para que otro también conozca lo que pasó con Jesús. Es que Jesús hizo esto, Jesús de Nazaret hizo aquello, Jesús de Nazaret hizo lo otro, y la gente corría, la multitud corría. ¿Qué hizo Él con los más o menos con las 10,000 personas? Cuando estaban en el campo. Los sanó y les dio de comer. Pero la idea más clara. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo Multiplicaba los panes y los peces? y los peces. ¿Cómo le parece que habíamos tantos?
Y fulano de tal, el discípulo de Jesús, ya le llevó allá 3 panes y le llevó 5 panes y 2 peces, y el Señor los tocó y nos dio a todos y sobró. O sea que Él multiplica la comida. O sea que uno cuando va donde Jesús puede ir tranquilo. Si tengo hambre, no hay problema, porque Él nos da de comer. Es que estoy enfermo, pero si voy donde Jesús y me acerco a Él, Él me sana. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para que usted y yo recibamos ese milagro, recibamos esa bendición o recibamos esa sanidad. ¿Qué hay que hacer? Acercarme a Jesús. Y esa es la voluntad de Él, que nos acerquemos, porque todo el que se acercaba no se iba igual. Siempre era transformado, cambiado. Entonces, esa es la voluntad. ¿A qué vino Él? A enseñarnos su voluntad. Ahora, pero eso fue en aquel tiempo. No, Es el mismo de ayer, de hoy por siempre. Lo tremendo. ¿Qué tengo que hacer de mi casa? Un altar. Un altar. Sacar ese lugar exclusivamente para tener esa comunión con Él. Y cuando yo tengo esa comunión con Él en mi casa, ¿qué va a pasar? La presencia de Dios está, y voy a estar entonces en la presencia de Dios. Vamos a ver lo sobrenatural. Dios nos va a sorprender a usted y a mí con milagros, con respuestas, con sanidades, cosas que usted y yo anhelamos. Una de ellas dice: deleítate en Jehová y te concederá la petición de tu corazón. Pero para que yo vea esa respuesta de parte de Dios, ¿qué me toca hacer? Convertir mi casa en un altar. Y en el altar es donde debe estar la presencia de Dios. Dicho de otra manera, usted y yo estamos llamados. ¿A qué estamos llamados, iglesia? ¿A qué estamos llamados? ¿A qué? A creer. Pero ¿a qué estamos llamados usted y yo? A traer la presencia de Dios. A traer la presencia de Dios. ¿A dónde? A mi vida, a mi A corazón. mi casa. Primero a mí y después de mí a los demás. Es a mi casa. A eso estamos llamados. A conservar esa unidad con el Señor. Porque es de la única manera. Gloria a Dios, yo soy hijo de Dios, pero no oro. Yo no digo entonces. Gloria a Dios, yo soy hijo de Dios, pero no ayuno, no leo la palabra, no me congrego. Entonces dígame, ¿de qué me sirve? Decir algo, pero no veo, no hago. ¿A qué estamos llamados? A decir, pero también a hacer. Porque Jesús decía, pero también hacía, ¿o no? Así es. Él hacía. Y el Padre lo decía, lo confesaba, este es mi hijo amado. Entonces nosotros necesitamos Pero tener no podemos claridad en decir, eso. yo soy hijo. ¿A qué vino Entonces, Jesús? ¿qué dice? A mostrarnos su voluntad. Vamos a ver la sangre de Cristo. Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 9, verso 3. Y después pasa al 11 y lee del 1 al 4. ¿No ve qué, pastor? 9, 3. 9:3. Después les digo qué pasó. Respondió Jesús. Es que ya con la que me dio él, pero no sirve. Lea. Lea, lea. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, qué tremendo. Ahora vaya al 11, 1 al 4. 11, 1 al 4. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Hay otro, por favor. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume
y le enjugó los pies con sus cabellos. Hasta ahí nomás. Enviaron Hasta el cinco, las hasta el hermanas cuatro. para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Qué sigue? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces, ¿por qué vino Jesús a predicar el Evangelio? Para mostrar la obra de Dios. ¿Para qué? Para mostrar la obra de Para Dios. mostrar la obra de Dios. El pueblo de Israel, ¿en quién creía? En Jehová Dios. Ellos creían. Pero el pueblo que pasaba, el pueblo que pasaba, un tiempo con Dios y otro tiempo con la idolatría. Un tiempo lleno de paz, pero un tiempo lleno de guerra. Y lo tremendo es que muchas veces la guerra no era la que ellos hacían en contra de los demás, sino lo que los demás hacían en contra de ellos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si Dios era el Dios del pueblo de Israel, por qué les pasaba lo que le pasaba? ¿Por qué venía otro rey, los cogía, los barría, mataba a Raimundo y todo el mundo y los despojaba de todas las cosas, se los llevaba como esclavos? Se les llevaba a las mujeres, las hijas, los niños los convertían en eunucos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel necesitaba algo. Es tener clara la manifestación de Dios. ¿Y cuál es la manifestación de Dios? Es que la persona que se acerca a Él no vuelve a ser el mismo, sino que Dios lo levanta, Dios lo libera, Dios lo restaura. ¿Y qué es lo que hace Dios? Guardarlo. Guardarlo. Hasta el día de hoy usted y yo hemos visto el cumplimiento de la palabra. Sí. La hemos visto. Y lo que Jesús hizo allá es lo mismo que Jesús ha hecho aquí. Se lo digo porque yo he visto personas sanadas de asma, sanadas de esta enfermedad, personas a los que Dios les ha devuelto la vista, a los que Dios les ha restaurado la salud, a los que Dios les ha bendecido con la economía. Yo lo he visto. Entonces, ¿qué está diciendo uno? No es que esos eran los tiempos de Jesús. Sí. Pero el tiempo de Jesús, estamos en el tiempo de Él. ¿Por qué? Porque el Señor es eterno. Y lo que Él comenzó, Él lo terminará. Entonces nosotros, ¿por qué Jesús hizo milagros? Porque la persona tiene que conocer que Dios se manifestaba a través de Jesús. Dios se manifestaba a través de ¿quién? A través de Él. O sea, en otras palabras, por medio de Jesús, Dios se manifiesta a nosotros. Dios se manifiesta. Y manifestarse implica que ¿qué es? Que se da a conocer. Que Él nos da, que abre nuestros ojos para ver exactamente lo que Él es. ¿Por qué? Porque antes, ¿cómo estábamos? Ciegos. ¿Por qué estábamos ciegos? Porque a lo malo le decíamos y a lo bueno nos hablan del Evangelio después, porque muchas veces nos daba pena de la persona. Pero a la casa llegaban, buenos días, es que, no, señor, muchas gracias, chao, ustedes no creen en la Virgen, chao. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Ya me cogió de aquí, me hizo así. Dios sacudió. Llegué al Señor. Ahora, ¿a quién le cierro la puerta? Al que viene con maldición, al que viene con una cosa, con otra. Pero al que habla del Señor, yo le abro la puerta. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hizo fue manifestar su poder a través de Jesucristo. Pero hoy en día, ¿Dios qué hace? Manifiesta su poder a través de un siervo, de una sierva de Dios. Por eso es que estamos llamados a llenarnos de su presencia y a llevar su palabra. Porque así como Dios me cambió a mí,
Así como Dios lo cambió a usted, también Dios quiere. Dios quiere cambiar a los de afuera. ¿Y por qué quiere? Porque Él puede. Porque Él puede. ¿Qué pasó con Exebas? Vea, en el nombre de Jesús que predica Pablo, le dijo al bicho que saliera. Y el bicho le dijo que a Jesús conocía y que él sabía quién era Pablo. Pero que él quién era. Uno solo aporrió a 7. Uno solo aporrió a 7. Pero a usted y a mí, ¿cuántas veces nos ha defendido el Señor? Muchas. Muchas veces. Muchas veces. ¿De qué nos ha liberado el Señor? Y usted y yo ahora, ¿por qué decimos? Es que a mí Dios me liberó. Porque ya conocemos la manifestación de Dios. Ya sabemos dónde está Dios, qué hace Dios y por medio de quién obra Dios. Antes, ¿qué decíamos? Es que yo tengo mucha suerte. Es que vea, ese me dio y le dio más susto que mucho susto. Es que a mí, mejor dicho, a mí cualquiera no. Pero después nos dimos cuenta de que no es por lo que somos, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Es por lo que Dios ha hecho. Es que a mí Dios me guardó, es que a mí Dios me liberó, es que a mí Dios esto, a mí Dios aquello. Entonces ya usted y yo, ¿qué hacemos? Damos testimonio de lo que Dios ha hecho con quién. Con nosotros. Ha hecho con nosotros. ¿Pero por qué? Es que mi papá, vea, mi papá me sobó, o es que mi mamá me dio una bebida, es que mi mamá tal cosa y yo sané. Pero Dios en ese entonces usaba a mi papá o a mi mamá. ¿Para qué? Para ayudarnos, para bendecirnos. Hoy en día, ¿qué podemos decir? Todo lo que Dios ha hecho con ellos. ¿Por qué? Porque Él se dio a conocer. Él se reveló a nosotros. Y usted y yo entendemos hoy lo que Dios hizo desde el principio. ¿Por qué lo hizo? Porque Él dijo, antes de que nacieras te conocí, y desde el vientre de tu madre te aparté, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dicho de otra manera, me está diciendo lo que yo no entendía. Pero Dios, desde antes de que yo naciera, ya me había conocido y ya me había apartado para Él. Ya usted y yo lo podemos entender. Que no es que fuéramos nosotros, es Dios en su misericordia. ¿Cuánto tiempo usted y yo pecamos? Y no pecamos una ni dos veces, pecamos muchísimas veces. Lo que el Señor nos perdonó a usted y a mí fueron 150 pecados. Eran miles. ¿Y qué hizo el Señor? Borró lo que usted y yo no podíamos borrar. Nos liberó. ¿Y de qué nos liberó? El pecado es un yugo de esclavitud. ¿Qué es el pecado? Es un yugo de esclavitud. ¿Y el Señor qué hizo? Nos liberó a través de Cristo de ese yugo. ¿Dónde estábamos? Esclavos. Pero el Señor ¿qué hizo? Nos liberó. ¿Cuándo nos liberó el Señor? Cuando Cristo vino a la tierra. Pero cuando Cristo vino a mí. Por eso usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar. ¿Qué tengo que hacer? Aprovechar. Porque cuánta gente. ¿Qué pasó con los hermanos? Cuando él fue a la aldea. Este no es el hijo del carpintero. No se llama su madre María. Este hombre hace milagros, donde tiene sabiduría. ¿Y qué dicen? Que por la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros. No hizo muchos milagros. ¿Usted y yo qué tenemos que hacer? Saber y entender que cuando Cristo llegó a nosotros hubo un milagro. Ahora, lo tremendo, ese milagro se puede repetir cuantas veces sea necesario. Pero ¿a mí qué me corresponde? Por ahí es. Pero hacer la parte implica
sé. Que yo sé dónde está el milagro. ¿Dónde está el milagro? En la presencia de Él. Si yo voy a su presencia, obtendré el milagro. Si no voy, no lo voy a ver. Porque todo el que llegaba al Señor recibía lo que Él tenía para esa persona. Y la pregunta, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Cuándo lo vamos a entender y cuándo lo vamos a recibir? Cuando vayamos ¿a dónde? A su presencia. De allá nos vendremos con Él. Milagro, con la bendición, con los resultados, con los cambios, con la sanidad, con la liberación. Porque todo el que iba a Jesús, Él no lo dejaba ir en las mismas. Principiando porque, ¿se acuerdan los apóstoles? Cuando iban de un lugar a otro y Jesús estaba en la barca, estaba durmiendo. ¿Y qué dijeron ellos? Nos vamos a ahogar con esta tempestad, con este huracán, mire cómo está la lluvia. Señor, 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 despierte que nos vamos a ahogar. Miedo, temor, pánico. ¿Y él qué fue lo que les dijo? Y se paró. ¿Y qué dijo? Arrepintió las aguas. Calla y enmudece. Calla y enmudece. Entonces, ¿qué me está diciendo? Los apóstoles, llenos de susto, de miedo, vinieron a Él, lo despertaron y vieron los resultados de haber venido a su presencia. Señor, Señor, Señor. ¿Qué pasó? Mire. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo? Ir a la presencia. Ir a la presencia implica es que yo le hablo. Yo le hablo. Y la oración, entonces, ¿qué trae? Trae una respuesta. ¿Qué trae la oración? Trae respuesta, porque la oración ¿a dónde me lleva? A la presencia de Dios. Muy bien. ¿Por qué Jesús sanó? Vaya a Marcos 1:41. Marcos, ¿qué? 1:41. El que lo tenga, léalo duro. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Por qué Jesús vino y sanó a los enfermos? ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros necesitábamos. ¿Qué necesitábamos? Lo que Dios ha tenido de nosotros. ¿Y qué es? Compasión. Compasión. Pobrecitos, qué pesar. Vamos a ayudarlos. Y es lo que muchas veces usted y yo nos echamos a la espalda. Nos echamos todas esas cargas. No, nos echamos a la espalda. Es que Dios es compasivo. ¿Dios es qué? Compasivo. Y si Dios es compasivo, ¿qué quiere Dios? Ayudarme. Ayudarme. Pero para que yo reciba la ayuda del Señor, ¿qué me toca hacer? Ir a su presencia. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Y todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. ¿El Señor a qué vino? A mostrarnos la compasión de Dios. Ustedes podemos decir, no, es que el pueblo de Israel, pues más o menos. Pero si yo nos comparamos con el pueblo de Israel, usted y yo, ¿cómo estábamos? Estábamos más mal que muy mal, ¿o no? Sí. Ah, bueno, estamos más mal que muy mal. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo compasión de nosotros. Por la compasión que tiene, nos sacó de ese enredo en el cual estamos metidos. Éramos ciegos Sí. espirituales, abrió nuestros ojos. Éramos sordos espirituales y Él abrió nuestros oídos.
Éramos maldicientes, sí. ¿Y qué hizo el Señor? Cambió esas palabras de maldición por palabras de bendición. ¿Qué éramos usted y yo? Hombres y mujeres que no hacíamos sino generar muerte con las palabras. ¿Qué hizo? Cambió esas palabras de muerte por palabras de vida. Por la compasión, cambió ese lenguaje que usted y yo teníamos. Ahora, ¿por qué? Porque la palabra dice que lo que yo siembro es lo que recojo. Y él sabía que usted y yo estábamos sembrando destrucción, maldición, enfermedad, miseria, y cambió nuestro léxico. ¿Lo hizo por qué? Pobrecitos, qué pesar. Entonces, ahí es donde uno dice, tremendo, Jesús vino para mostrarnos la compasión que Dios tenía y ha tenido de nosotros, y que Dios tiene de la humanidad. ¿Por qué entonces no hay, por qué no han llegado los juicios? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Y qué quiere Dios? Que usted y yo usemos la compasión que Él tuvo de nosotros, y usted y yo vayamos a llevarla, esa compasión, a los demás. Cristo vino y la mostró. Usted y yo necesitamos mostrar la compasión de Dios. ¿Por dónde comienza la compasión? Acuérdese de lo que yo era. ¿Por qué muchos amigos ya con él no quieren nada? Con él no quieren amistad. Porque ellos sabían lo que era. Y antes el hablar era igual al de ellos. Pero ahora, en vez de acordarles de la mamá, la abuela y la bisabuela, yo les acuerdo de el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Antes, ¿qué hacía? Les decía que habían nacido mal, que tenían problemas físicos. Pero ahora yo les digo, mire, su vida puede cambiar. Su vida puede cambiar. ¿Y cuándo cambiará su vida? Cuando usted se acerque a Jesucristo. Solamente Cristo puede cambiar su vida. Amén. Entonces, ya muchos no quieren por qué. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace uno? ¿Qué pereza? No hablan sino de la Biblia, no hablan sino del Evangelio, no hablan sino de Dios. Entonces, muchos amigos, chao. Pero yo digo, que el hombre me rechace, gloria a Dios. Porque si el hombre me rechaza a mí, es porque tengo la compañía del que vive y reina por los siglos de los siglos. Que nos rechace el ser humano, pero que Dios a usted y a mí no nos rechace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claridad? Que tenemos que buscar la aceptación de Dios y no la aceptación del hombre. Que me rechazó, listo. Es más, puede que se llegue un día en que le digan a usted, oiga, usted sí es más aburrido que ese que rascar a otro, ¿no? Usted no habla sino del Evangelio. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con eso? Ese día alegrarnos y a gozarnos en la presencia del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. La pregunta, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque el de afuera rechaza lo de Dios. El de afuera rechaza lo de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Qué me está diciendo? Que el hombre rechaza. ¿Me rechaza? Si me rechaza es porque Dios está en mí. Si el hombre me rechaza es porque entonces no hay una amistad muy amplia con Dios. No hay una amistad muy amplia con Dios. Pero si el ser humano me rechaza, ¿es porque qué? Es porque estoy ¿qué? Estoy bien con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias. Gracias, Señor eterno, Dios todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de señores. Yo no sé, ¿usted qué entendió? ¿Qué entendió en este día? ¿Qué le dijo el Señor? Dele gracias a Dios. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Por esa obra maravillosa que el Señor hizo a través de Cristo. Por enviarlo, para cambiar nuestras vidas, para sanarnos, para levantarnos, para darnos esa revelación maravillosa de quién es el Padre Celestial, qué hace el Padre Celestial, qué quiere el Dios de nosotros.
¿Qué quiere Dios de nosotros? Y lo que Él quiere es darnos lo que usted y yo queremos, pero lo que queremos de Él. Ahora Dios, ¿qué ha hecho? A lo espiritual nos ha dado las añadiduras. ¿Por qué? Porque Él sabe que usted y yo necesitamos la añadidura. ¿Y Él qué hace? Él es fiel. ¿Y su voluntad cuál es? Bendecirnos. Bendigan esta mañana al Dios del cielo. Bendígalo, alábelo. Alábelo porque usted y yo, el Señor vino para que usted y yo conociéramos a Dios y para que lo alabáramos, para que conociéramos su voluntad. Él vino para liberarnos a usted y a mí de esas cautividades. Él vino ¿para qué? Para enseñarnos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo que Él quiere que usted y yo hagamos y lo que Él quiere y lo que Él no quiere que hagamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigan esta mañana al Todopoderoso. Dígale, Señor, aquí estamos, Rey de Gloria. Aquí estamos, Rey de Reyes. Señor de señores, gracias. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias, Señor, por haberte manifestado a nosotros, Señor. Gracias, maravilloso Rey, por enviar a nuestro Señor Jesucristo para revelarnos tu voluntad, para cumplir en nosotros tu propósito, Señor. Aquí estamos en esta mañana, Rey de Gloria. Aquí estamos en este día, Rey de Reyes, y queremos hoy, Padre Celestial, darte gracias. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho, dele gracias a Dios por lo que Él está haciendo y dele gracias a Dios por lo que Él hará, porque Él comenzó la obra y Él no la ha terminado. Él perfeccionará esa obra hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dele gracias a Dios porque usted fue incluido en el plan de salvación, porque Dios lo escogió para un propósito que Él tiene con usted, que Él tiene con la iglesia, que Él tiene con el cuerpo de Cristo. Dele gracias a Él, bendígalo, alábelo. Si está pasando por un momento difícil, no se preocupe, porque ese momento difícil Dios lo permite para que usted vea su gloria, para que usted vea la respuesta, para que usted pueda ver ese milagro sobrenatural que Dios puede hacer y que quiere hacer en usted. El milagro que Dios tiene para nosotros en este día, démosle gracias a Él. Yo sé que Dios a usted y a mí siempre nos desafía, nos hace un reto para que usted y yo vayamos y busquemos lo que Él tiene en sus manos. ¿Qué hay en sus manos? Mi hermano, mi hermana, en las manos de Dios hay una respuesta, hay un milagro, hay una sanidad, hay una bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, Él está en sus manos y Él quiere que usted y yo vayamos a sus manos, a su presencia. Un problema, una dificultad, puede ser el puente que nos va a llevar allá, a esa respuesta del Señor. Bendígalo en esta noche, bendígalo, perdón, en esta mañana, bendiga a Dios, bendígalo, alábelo, glorifíquelo, exáltelo. Y si usted está agradecido con el Señor, déle un fuerte aplauso al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos.